Bueno, jóvenes, entonces el día de hoy, pues vamos a estar viendo el aislamiento acústico. El aislamiento acústico, primero pues vamos a entender qué es el sonido y qué es la acústica. El sonido número uno, hablando físicamente, es el fenómeno que involucra la propagación de ondas mecánicas. Esto generalmente por la agitación por vibraciones del elemento que podamos tener. El sonido que percibimos los humanos consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones en la presión del aire que tenemos y que son convertidas, como les digo, en ondas mecánicas en el oído humano y son percibidas a partir de esto en el cerebro. La propagación del sonido es similar a lo de los fluidos. Si el sonido se propaga formalmente, si alguna vez han visto cómo cae una gota en un plato, cómo se van separando las ondas, esas ondas es muy parecido a lo que tenemos en el sonido. El sonido puede viajar por el espacio como una onda gracias al movimiento que va encadenando y va generando entre las demás partículas. No, el movimiento es de la misma manera en todos los materiales. Depende mucho del tipo de material, cómo se va transmitiendo. Por ejemplo, entre más suave sea el material, más absorción va a tener. Entre más duro el material, este, entre más duro sea el material, más rebota, pero también a su vez más vibraciones puede generar el movimiento. Las cualidades del sonido, vamos a ver cuáles son unas de ellas. La intensidad. La intensidad es la potencia con la que se transmite la onda sonora, es decir, la amplitud de onda que vamos a tener. No todos los materiales tienen la misma amplitud. Los sonidos que percibimos se miden en decibeles, dB, como lo ven ahí, una D minúscula y una B mayúsculas, decibeles. Deci, porque estamos hablando de punto algo en decibeles. Este, vamos a ver que el sonido va desde los 0 hasta los 140 decibeles. Sonidos mayores a 140 decibeles generan dolor en el oído y puede generar daños precisamente en la audición. Para que tengamos una idea, el sonido ambiental o ruido ambiental ronda los 10 decibeles. El sonido de cuando hablamos ronda entre 35 a 40 decibeles. Una máquina ronda los 50 decibeles más o menos. Un carro entre 70 y 80 decibeles. Un rotomartillo para, o un martillo neumático para romper concreto ya está en los 100 decibeles. El estampido de un avión está ronda los 130 decibeles y ya sobre eso, cualquier sonido que llegue a estar arriba de eso, pues ya generará un dolor o un daño a la audición que podamos tener. ¿Cómo vamos a definir los sonidos? Los sonidos los definimos como dos tipos, el sonido agudo y el sonido grave. ¿Cuándo es sonido agudo? El sonido agudo es cuando se repiten más rápidamente las ondas, es decir, cuando las ondas son muy rápidas con respecto al tiempo. Por ejemplo, imaginemos que en esta figura, de acá donde ven ustedes mi cursor, hasta acá hubieran dos segundos. Pero ¿cuántas ondas tenemos? ¿Cuántas ondas tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 ondas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que de acá hasta acá, en 2 segundos, tenemos 12 ondas. Significa que tenemos una frecuencia de 6 ondas por segundo, mientras que los sonidos graves no tenemos la misma cantidad de ondas. La frecuencia es menor. En los mismos 2 segundos tenemos una, dos, tres, cuatro. Mientras que esta tiene una frecuencia de 6 ondas por segundo, en las graves tenemos frecuencias de 2 ondas por segundo. Entre menor frecuencia tengamos, más grave es el sonido. Entre más frecuencia tengamos, más agudo es el sonido. Y para los que no entienden muy bien qué es la frecuencia, pues la frecuencia es la cantidad de veces que se repiten las ondulaciones sonoras en un tiempo dado. El timbre es la cualidad del sonido que permite diferenciar una nota de otra. Cuando tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, cada uno tiene un timbre natural. Igual nos definen como personas. Cada persona tiene un timbre diferente basado en la intensidad y basado también en la frecuencia.
Los fenómenos del sonido, pues vamos a ver que existen varios. Un número uno es la reflexión. Es cuando el sonido se da cuando las ondas sonoras chocan contra una pared rígida y esta pues rebota con un ángulo de incidencia, como lo podemos ver. Eso también, en algunos otros materiales no existe reflexión, sino que existe refracción. La refracción se produce cuando el sonido pasa de un medio a otro como consecuencia de un cambio de dirección. Es decir, por ejemplo, el sonido cuando llega al agua sigue viajando por el agua, pero ya no con la misma dirección ni con la misma velocidad. Viaja con una dirección diferente y con mucha menor velocidad. La difracción se produce cuando la onda sonora encuentra un obstáculo en su camino y lo sortea de diferentes direcciones. Como lo podemos ver aquí, aquí teníamos un sonido, encuentra obstáculos, entonces, de vez de que pueda viajar de manera normal, el sonido que pasa por acá se focaliza y ahora se mueve de diferente de manera. Esto es muy común cuando tenemos, alguien nos está gritando desde afuera o algún sonido desde afuera y tenemos las puertas cerradas, escuchamos una parte del sonido que logró pasar por todos los obstáculos que tenía. Sin embargo, cuando abrimos una puerta o ventana, escuchamos más fuerte esos sonidos, porque ahora los obstáculos son menores o ya no existen. Uno de los conceptos fundamentales que vamos a ver durante lo que veamos de audio es la reverberación. La reverberación son las reflexiones que rebotan en el interior de un recinto, es decir, la reverberación no es lo mismo que el eco. El eco se conoce eh, técnicamente como efecto Haas. El nombre técnico del eco es efecto Haas, H-A-S-S. La reverberación es el tiempo que tarda el sonido en disiparse. Disculpen, voy a hacer un pequeño sonido. Hola. Si se dan cuenta, mi voz tardó un tiempo mayor. Esa es la reverberación que tiene. Aclaro. No significa que dependa mucho de la persona que emite el voz o de la máquina que emite el sonido, sino depende de qué tanto el espacio donde estamos guarda el sonido. Hay lugares que guardan mucho sonido, entonces son con muy buena reverberación. Y hay lugares que no guardan para nada el sonido, entonces tienen muy mala reverberación. ¿Cuáles son los lugares que tienen muy buena reverberación? Son las iglesias. Debido a eso, por eso se siente que cuando alguien habla, sentimos como que la piel se nos pone chinita. ¿Por qué? Porque como tiene muy alta reverberación, las ondas rebotan y rebotan y rebotan de muchas maneras con respecto al elemento que es la iglesia o las paredes de la iglesia, y por eso nuestro oído lo sigue captando varias veces, simultáneamente. Por eso sentimos ese Disculpe, sentimiento. Inge, Mande. Mande. la diferencia de la reverberación con Cuando tienes eco, es el mismo el eco. sonido que se repite. Por ejemplo, hola, 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 hola. Es el eco, ¿estás de acuerdo? Se está repitiendo el mismo sonido varias veces. Sí, sí. Pero la reverberación no es eso, es el tiempo que tarda en disiparse el sonido. Por ejemplo, hola, tarda mucho más tiempo, si te das cuenta, no son varios sonidos, es un sonido, pero que está tardando más tiempo. No sé si está más claro, Luis. Ah, ok. Entonces solo sería una. Solo una vez, exactamente. Ok. A ver, un problema clásico en el sonido es la interferencia. Es el proceso que altera o modifica o destruye el sonido o la propagación de este. La palabra destruye en este caso se debe de entender en el sentido de que las ondas cambian de forma al unirse con otras. Esto es, después de la interferencia normalmente vuelven a hacerse las mismas ondas de frecuencia. Esta interferencia se puede dar porque es muy común, por ejemplo, que en un salón de clases hable uno, hable dos, hablen tres personas. Entonces, las ondas sonoras de cada uno se mezclan y generan interferencia. Por eso nunca se logra entender cuando varias personas hablan al mismo tiempo, porque se interfieren onda con onda. La absorción es un fenómeno en el cual el sonido es absorbido por el lugar que tenemos. Cuando una onda sonora alcanza una superficie de un material, la mayor parte de su energía, la mayor parte del sonido, se rebota o se refleja.
Pero un porcentaje de este sonido no rebota, sino que es absorbido por el elemento. Cuando los elementos son suaves, o vamos a ver de qué características, hay unos materiales que absorben más sonido y hay unos que absorben menos sonido. Como les digo, el vidrio son de los materiales que menos absorben, mientras que una tela, como una cortina o una alfombra, son de los materiales que más absorben sonido. Pero sin olvidar, todos los materiales absorben un porcentaje o cantidad de sonido o energía sonora, incluso hasta el cuerpo humano. El cuerpo humano es un elemento que absorbe sonidos de muchas frecuencias. Por eso de repente cuando vamos a un lugar, en un antro o demás, como existe mucha música, nuestro cuerpo siente que hasta vibra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está absorbiendo, en ese caso, absorbiendo ondas mecánicas de sonido y nuestro cuerpo empieza a reaccionar con esas ondas. El ruido, la interferencia no necesariamente se puede dar por ruido, aunque muchas veces se da por el ruido, que son los sonidos molestos que no queremos escuchar. No necesariamente tiene que ser a fuerza sonido exterior, sino también puede ser un mismo sonido repetitivo. Cuando este ruido, como veníamos platicando, excede los 140 decibeles, vamos a considerarlo como que está sobre el umbral del dolor, es decir, que es un sonido que puede dañar nuestro aparato auditivo. Muchos de estos interferencias o ruidos se encuentran determinados dentro de la contaminación auditiva, que es precisamente el exceso de ruido que altera las condiciones normales de un lugar o de una zona, como lo pueden ser un lugar que tenga mucho ruido, personas o en un tráfico, aviones o demás. Cualquiera de estos tipos de sonidos o contaminación acústica, si no se trata bien, por ejemplo, en recámaras, en salas de televisión, ustedes quieren diseñar una recámara, una sala de televisión, o tienen un departamento cerca de un lugar de donde hay altos ruidos, por ejemplo, hacen una casa y al lado tienen una carpintería o un lugar que se destine a hacer algún tipo de trabajo, o tienen un salón de baile o un bar, pues todo ese ruido se puede transmitir a donde ustedes estén viviendo. Para eso es muy importante precisamente tener en cuenta y poder hacer un buen aislamiento para evitar ese tipo de problemas, tanto los fisiológicos, que pueden ser la aceleración del pulso, la dilatación de las pupilas, una respiración agitada, aumento de la presión, como también psicológicos, como son insomnio, dificultad del sueño, trastornos, eh, estrés, un aislamiento. También eso también puede generar dolores de cabeza o incluso hasta gastritis. Es muy importante eliminar esta contaminación auditiva que nos puede generar problemas a la larga. Para eso es importante, número uno, tener un mapa acústico de cuáles son los lugares que nos puedan afectar y en base a eso poder ventilar y también dar un buen aislamiento al lugar. Colocarle materiales absorbentes que nos puedan permitir absorber el sonido exterior y también el interior, unas buenas barreras acústicas y también tener un buen equipo que nos permita precisamente si vamos a escuchar música lo hagamos de manera adecuada. Para poder escuchar un lugar es importante precisamente ocupar materiales adecuados, no solo para un estudio de grabación o un estudio de radio o una sala de cine auditorio, sino que nosotros lo podemos hacer para diferentes lugares con algunos materiales que vamos a ir viendo a continuación. ¿Cuáles son los materiales acústicos que normalmente nos van a generar una buena solución para evitar los ruidos exteriores y también para generar una buena acústica interior? Son Número uno, la lana de vidrio. Este elemento no solo es un buen aislante acústico, sino es un buen aislante térmico. Hace funciones en general bajo las dos premisas. Es un muy buen aislante termoacústico. Es un material que se obtiene a partir de materiales orgánicos fácilmente renovables y que evitan normalmente químicos. La ventaja es que ustedes lo pueden colocar directamente con el muro con rastreles, como lo ven acá. Estos pequeños pedazos de madera son los rastreles, son pequeñas reglas de madera que tienen unos de 2 a 3 centímetros de espesor. Lo colocan sobre el muro, colocan lo que es el aislamiento termoacústico, en este caso una lana de vidrio, y sobre esto ya pueden colocar un friso de madera, es decir, pueden colocar un revestimiento de madera y su habitación o su sala de televisión, para las personas que lleguen, ¿qué es lo que están viendo? Un revestimiento de madera. Para las personas que pues que lo diseñaron, sabe que dentro del aislante, dentro de esa pared de madera que ustedes están viendo al exterior, pues adentro tiene un aislante acústico
y térmico, y aparte, y van a encontrar el paramento del muro. Entonces, esa es de las opciones más ocupadas, que sería la lana de vidrio. Otro material muy ocupado, solo que de manera más profesional, son los paneles acústicos fonoabsorbentes. Están desarrollados especialmente con espumas de poliuretano, autoextinguible porque precisamente no propagan el fuego. Si ustedes ponen una llama, se ahoga el fuego. Tiene una densidad de 32 kilogramos por metro cúbico, así que son muy, muy delgados y no tienen un gran peso. Las formas que tienen es precisamente muy parecida a la pelota de golf, porque esas cavidades que tienen son los lugares donde se va absorbiendo el sonido y no permite el paso de ese sonido hacia afuera. Los paneles acústicos, como estamos viendo, existen de varios tipos. El Acusticel, que es una placa acústica absorbente de material fibroso, poroso, con un diseño y geometría característica. Incluso de este material ya vienen algunos con tramas para recámaras, por ejemplo, con tramas que son colores blancos, grises, cafés, y que literalmente se pueden colocar directamente a una recámara, a una sala, sin que se vea necesariamente como una sala de grabación, como estamos viendo acá, sino que lo pueden colocar como un tapiz. Se le conoce como tapiz en 3D acústico, tapiz de 3D acústico, y dan una gran ventaja. Lo pueden colocar sobre la pared que pueda tener más ruido dentro de una recámara, o la que pueda recibir más ruidos dentro de la colindancia o una recámara o estudio o sala de televisión, y les va a dar muy buenos resultados. Hay otros materiales basados en reciclados de neumáticos, como lo son el vinilo de alta densidad, como en el Fonac Barrier. Este es un vinil que se coloca directamente como si fuera un tapiz sobre el muro, y pues o sobre lo que sería el techo en un cielo raso. También se puede colocar y tiene la propiedad precisamente de ir absorbiendo ciertas cantidades de audio en un cierto rango de frecuencias. No es, la ventaja es que absorbe rangos de frecuencia desde muy agudos hasta muy graves, y lo que genera de espesor es mínimo a comparación de las anteriores tipos de materiales absorbentes. Las placas fonoabsorbentes son materiales igual, más profesionales, son placas de alta performance y excelente resistencia a la tracción mecánica. Normalmente se colocan directamente en lugares como oficinas, bancos, comercios, que permitan una concentración y rendimiento del personal, o también en estudios de grabación o de grabación que permitan una mejor calidad. Por ejemplo, si ustedes quieren diseñar en algún momento una sala audiovisual, en una escuela o en algún lugar, o una sala de televisión de alta calidad, pueden conseguir placas de Fonac Pro, que es una placa fonoabsorbente, y colocarlas sobre el techo, y van a ver que el tipo de sonido va a ser de mucho mejor calidad. Dentro de las mismas placas fonoabsorbentes viene la placa Fonac Composite, que cumple la misma función que la anterior. Sin embargo, también da un proceso de absorción y aislamiento sonoro y calorífico, debido a que tiene dos elementos. Es un elemento multicapa. Aparte de tener el elemento de poliuretano, poliéster, que tenía esta, también tiene una capa muy delgada de aluminio que no permite el paso de las ondas térmicas, y también un aislamiento mejor. Existen dentro de ellas otras que tienen otros tipos de materiales, como son la Fonac Stone. Este es un material de nueva tecnología. Se utiliza como revestimiento y tratamiento de ambientales ruidosos en general. La ventaja que tiene es que, como lo podemos observar, la espuma poliuretana en poliéster está bombardeada con un tipo de material pétreo, que lo hace que se vea por fuera una superficie lisa, como si estuviéramos viendo literalmente una placa de mármol. Ustedes lo tocan y es suave, así ustedes lo pueden aplastar y es como si fuera suave. Pero si ustedes lo ven a 1 metro de distancia, lo que están viendo es una placa literalmente como si fuera de cemento, como se puede observar. Ventajas: ustedes lo pueden colocar sobre un muro, les va a dar muy buen acabado, y aparte de eso saben que la absorción acústica que van a tener es de muy buena calidad. Otros materiales absorbentes, pues pueden ser el bafle sim, que es un elemento acústico absorbente basado en poliuretano flexible, o también algunos que pueden ser en materiales como el unicel, el poliuretano extruido o el expandido, o algunos inyectados. Eso les puede dar muy buen funcionamiento tanto a nivel acústico como a nivel térmico.
Y sin embargo, otro sistema que han estado ocupando en la actualidad se le conoce como entramado de material. Eso se coloca madera de un cierto calado, o sea, un cierto espesor, en un entramado sobre el techo, por ejemplo, cuando tenemos grandes alturas, y con un tipo de diseño. Esto a su vez funciona como los materiales que estábamos viendo en ese tipo, que tienen, si se dan cuenta, tienen una textura, tienen bastantes aberturas o tienen orificios, tienen huecos donde pueda atrapar el sonido. Estos materiales funcionan exactamente bajo la misma premisa. Cuando hay un ruido o sonido, como se tiende a disipar sobre todos los lados, cuando llega a la parte superior, se van guardando estos ruidos dentro de estas placas hasta que se disipan. Otros materiales son los paneles metálicos o los paneles entelados. Los primeros, los metálicos, su nombre lo dice, es un material con un acabado metálico, acústicamente transparente, usado para cubrir diferentes materiales, principalmente en lo que son edificios estructurales basados en acero, para dar un buen acabado y aparte de eso, un buen tratamiento. Lo podemos ver en esta figura, tenemos hasta arriba una placa metálica perforada y adentro de ellos tenemos varias capas de material absorbente. Eso también lo pueden encontrar en camiones de transporte o en aviones. La mayoría de aviones tienen esto dentro de las laterales, tienen parrillas con múltiples hoyitos, ¿sí? Y no es tanto por la parte de la climatización, sino que son lugares para poder absorber el ruido existente. Los materiales entelados, como lo vemos en la parte superior, son módulos de fibra de vidrio revestidos por una tela. Entonces, lo que ustedes están viendo es un material como si fuera una tela, pero por dentro tenemos fibra de vidrio o lana de vidrio, según sea el caso. También se pueden hacer con sistemas de paneles de madera. En el caso de paneles de madera, se hacen paneles, ¿sí? Como lo estamos viendo, con orificios y ranuras para que precisamente por ahí pase el sonido y en la parte interior de estos paneles de madera, a diferencia de los metálicos, vamos a encontrar acá, imaginen que es esta la figura, vamos a encontrar materiales absorbentes, como lo pueden ser lanas de vidrio. Esta opción de tener agujeros o tener ranuras permite una mejor absorción a la que tendría en otras situaciones comunes al tener completamente la tabla completamente vista. Materiales que no necesariamente son muy parecidos a los tipos de lana, pero con otro tipo de calidades, como el Acoustifiber, en sus diferentes presentaciones. Son materiales ideales para forrar conductos para climatización, también para absorber paredes y cámaras de aire o para tratamiento de máquinas. Su función no solo es la parte acústica, sino también la parte térmica, como lo podemos ver. Esto es muy parecido a la lana mineral que tenemos. Está basado en una fibra de vidrio que se van acomodando fibra de vidrio sobre fibra de vidrio en diferentes direcciones, horizontales, verticales, para ir jalando y también transversales para generar un entramado como los que podemos ver aquí. A lo que veíamos de las placas anteriores, también podemos poner paneles de acustizón, que son un panel perforado en chapa metálica, normalmente de aluminio galvanizada y precalada. Esto permite precisamente la absorción por esos agujeros y en la parte interior lo que tenemos es un material de Acoustifiber que es el que hace la parte de absorber el sonido. El Acoustic-Wall es un material más que todo ocupado en teatros y en cines. Si ustedes han alguna vez tocado las paredes de un cine, lo que ustedes están viendo es un tipo de alfombra. Ese tipo de alfombra en las paredes sí es la alfombra que viene en la parte inferior muchas veces, sin embargo, por dentro tiene este material. Es un compuesto que aparte de la parte funcional también da una buena estética. Ustedes sienten como si fuera una alfombra, pero por la parte interior es una fibra absorbente basada en una fibra de vidrio o fibra de lana mineral, la cual permite precisamente la absorción de grandes cantidades de sonido, ¿sí? Es un material relativamente caro, pero es muy ocupado principalmente para lugares muy específicos de sonido y donde no se quiere afectar la estética. El Acusticel es muy parecido al Acoustic-Wall, genera los mismos tipos de sistemas. Vamos a ver que el tipo de material es un poco más, menos estético, es más brusco en la presentación, sin embargo, tiene muy parecidas las tipos de calidades. Ventajas de este material al anterior es que mientras que el anterior solo tiene un rango de absorción que podemos ver en esta gráfica,
Debido a los espesores, hay varios rangos de absorción, desde muy pequeños hasta muy grandes. Todo depende del espesor. Entre más espesor tenga este material, mejor absorbente es. Pueden haber mezcla de materiales como el Acusticap, que es un poliuretano expandido absorbente. Es excelente para reducir ruidos y es muy manejable y versátil. Tiene una tecnología bastante moderna, permite mejorar las prestaciones para la absorción de sonido en lugares donde permitan o tenga que haber maquinaria de oficina. También se puede ocupar en lugares médicos o científicos o donde cualquier se requiera algún tipo de sonido no tan especial. Algo para mí que me llama mucho la atención es el Acustec. El Acustec es un panel autoportante de lana mineral. Ese tipo de material de lana mineral tiene al final una capa de fibra de vidrio endurecida, la cual le da esta imagen que ustedes están viendo como si fuera una placa de madera. Por exterior es como si fuera una placa de madera, puede ser excelente para un cielo raso o para un cielo flotante. Pero en la parte interior lo que ustedes están viendo es una goma muy parecida a lo que sería el MDF o el Macopan, capaz de absorber grandes cantidades de ruido. Aclaro, está hecho de lana mineral. También vienen otros tipos de materiales para cielos rasos, como es el tipo de brisa. Es un panel decorativo de alta absorción, que aquí lo que funciona no solo es la parte del material que es fibra de poliéster, sino también la geometría que tiene, la forma que tiene, genera concavidades donde se puede absorber grandes cantidades de sonido. Y por último vienen los que son los paneles de MDF o conocida como madera de platén. Es un panel que le conocen como Acusline. Es un panel que está manejado con varios tipos de capas, desde la capa de MDF de madera terminada, como las placas anteriores de lana de vidrio o de elementos textiles, que se van a ir colocando uno sobre otro desde rastreles. Aquí podemos ver, son colocados, estos son las vigas, son los rastreles. Los rastreles a su vez están conectados por perfiles U perimetrales que estamos viendo acá, y las placas de este tipo se colocan directamente a estos. Como estos elementos tienen algunas aberturas, permiten la absorción en ciertos lugares. Es muy ocupado en oficinas, en salas de conferencia, porque permiten el rebote y permiten grandes niveles de reverberación. Es decir, permite reducir el ruido exterior, pero aporta una buena reverberación al lugar, para que permitamos hablar incluso y sin necesidad, por ejemplo, de un micrófono, nos puedan escuchar todos. Bueno, jóvenes, pues el día de hoy vamos a ver sonorización. Para esto vamos a ver que es muy importante tener en cuenta lo anterior, que son los materiales, como el cálculo de elección y cuáles son los principios clásicos para hacer una instalación de audio. Vamos a generar tres conceptos fundamentales, lo que es la acústica arquitectónica. La acústica arquitectónica es parte de la acústica que trata lo relacionado con los sonidos en la construcción y en su entorno. Para esto se divide en dos partes fundamentales, lo que es el acondicionamiento acústico y aislamiento acústico. El primero es el estudio, el acondicionamiento acústico es el estudio que sirve para mejorar la calidad acústica en el interior de los recintos, supuestamente aislados del exterior y según su uso. Y el otro concepto es el aislamiento acústico, que es el estudio de la protección frente a los ruidos, normalmente hecho por materiales y precisamente también para evitar vibraciones o fuentes de interferencia en los recintos. Entonces, ya vimos en la primera parte lo que es el aislamiento acústico y ahora vamos al acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico depende de dos cosas. Depende, número uno, de una secuencia básica para el cálculo, que es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la secuencia y el cálculo que vamos a ir generando? Y la segunda parte vienen dos normativas. La primera, la normativa 011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que indica cuáles son los decibeles que podemos escuchar, cuál es el nivel máximo de sonido que podemos tener y cuáles son los niveles de reverberación que se deben de tener según cada lugar. Y la otra es el acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico nos indica cuáles son los mejores, cuál es el mejor valor de reverberación, cuáles son
cómo se calcula un altavoz, cómo se debe de distanciar cada altavoz. Serían los cálculos implantados por el Instituto INIFED, que es el Instituto para Infraestructura Educativa, y nos marca cuáles van a ser los pasos. Aquí están, son los siguientes 8 pasos. Paso número 1, saber el volumen del local. Paso número 2, calcular los coeficientes de absorción, es decir, tenemos que saber qué tanto absorben todos los materiales. Después vamos a ocupar una pequeña fórmula, la fórmula de Sabin, se conoce como fórmula de Sabin. La fórmula de Sabin nos va a dar el tercer paso, que es el cálculo de tiempo de reverberación. ¿Cuánto tarda en disiparse el sonido? Hay sonidos que tardan más, hay sonidos que tardan menos, entonces, mediante esta fórmula de Sabin vamos a encontrar los tiempos de reverberación. Después vamos a ver el cálculo de los números de altavoces y por último, vamos a estar viendo dónde colocarlos, qué potencia debe tener cada bocina y cuál debe ser la locación para que esté a una distancia aceptable de las personas que lo escuchan. Bueno. Pues que no escuché cuando dijo esa parte. No te preocupes. Bueno, para este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver qué pasaría en un salón de clases. Nos vamos a dar cuenta de las características que tenemos en la clase. Número 1, las dimensiones. Tenemos un salón que tiene 5 metros de largo, 5 de largo, 7 de fondo y 3 de altura. Para sacar el volumen es muy sencillo. Multiplicamos los 5 de ancho por los 7 de largo por los 3 de altura y ya tendríamos cuánto sería el volumen. ¿Qué volumen tendríamos entonces? Tendríamos un volumen de 105 metros cúbicos. Repito, ¿qué fue lo que hicimos? Muy sencillo. Multiplicamos el valor de ancho por largo por altura. 5 por 3 son 15 y 15 por 7, 105 metros cúbicos. Volumen. Es importante reconocer todos los materiales todos los materiales que tenemos dentro del espacio que queramos ponerle sonido. En este caso, si se dan cuenta, es un lugar que está preparado para 15 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3 filas son 15 y el maestro. Entonces estaríamos hablando de 16 muebles de madera. Por lo tanto, ¿cuántas personas pueden ocupar el lugar? Hasta 16 personas. Tenemos ventanas. En este caso no nos dicen cuánto tiene de ancho ni cuánto tienen de altura estas dos ventanas, pero nos están diciendo que tiene 10 metros cuadrados. Si en nuestro caso tenemos que sacar el área, pues habría que hacer el cálculo del área. Tenemos una puerta de madera, no lo logramos ver por la disposición del lugar, pero tenemos una puerta de madera de 2.1 metros cuadrados. 2.1 metros cuadrados. Aparte de eso, tenemos las paredes y techos. Nos podemos dar cuenta que tanto la pared como los techos están revocados, tienen un revoque normalmente que puede ser basado en cal, arena y yeso. Y el piso, al parecer puede ser un piso laminado, pero no creo, ha de ser un piso de azulejo con tipo laminado para que se vea como si fuera madera, pero en la realidad, porque como va a haber mucho tránsito dentro de estos edificios, lo recomendable sería poner un piso de azulejo. Entonces, esos serían los materiales. Y por último, tenemos un pizarrón. También el pizarrón, como está colocado al frente, es como si tuviéramos un panel. Este panel absorbe una cantidad de energía sonora. En este caso tenemos 6 metros cuadrados del pizarrón. Con estos datos, vamos a ocupar esta tabla. Esta tabla se le conoce como tabla de coeficientes de absorción. En esta tabla aparecen cada valor de frecuencia. Hablábamos de la frecuencia, si se acuerdan hace ratito. ¿Alguien me puede decir cuándo es frecuencia aguda y cuándo es frecuencia grave? Bueno, cuando tenemos sonidos graves,
significa que la frecuencia es baja. Y cuando tenemos sonidos agudos, significa que tenemos una frecuencia alta. Entonces, si nos damos cuenta en esta tabla, aquí tenemos sonidos agudos y de este lado tenemos sonidos graves. Va desde sonidos graves hacia sonidos agudos. Desde sonidos muy graves que están a 125 hasta sonidos agudos que están en 4000. Normalmente la voz ronda valores entre 500, que sería un valor nominal que no es ni tan grave ni tan agudo. Una mujer normalmente tiene valores de 1000 en frecuencia más aguda y un hombre en grave más o menos tiene valores de 500. Todos los materiales absorben una cantidad de energía. Y aquí en esa tabla viene marcado, por ejemplo, nos podemos dar cuenta del hormigón, del revoque de cal y arena. Si nosotros queremos poner un repello de cal y arena, como lo estamos viendo acá, revoque de cal y arena, ¿qué tiene? Tiene valores de absorción de 0.04, 0.05 y así sucesivamente. Por ejemplo, el vidrio tiene valores muy parecidos de absorción. Si se dan cuenta, son valores muy pequeños porque absorben muy poco, apenas el 4%, apenas el 5% de absorción. Mientras que, por ejemplo, si queremos poner una alfombra absorbe el 17% del sonido, desde el 17 hasta el 83% del sonido. Dependiendo del tipo de alfombra, qué tan gruesa sea y de qué materiales, cuánto absorbe. Aquí, si se dan cuenta, tenemos varios de los materiales que estuvimos viendo, los tipos FONAC, los tipos SONEX o los tipos acústicos que estuvimos viendo en la primera parte del día. Las fibras de vidrio igual, si las fibras de vidrio son más delgadas, absorben menos, si son más gruesas, 50 de 2 pulgadas, absorben más. Ahí están. Las personas, aquí está, una persona a pie, es decir, de pie, una persona parada, absorbe 25, 44, aquí viene qué porcentajes. Mientras que si la persona está sentada en una silla de madera, cambia el valor, o si está sentada en una silla de tela o en un sofá, absorben más. Depende de todas las condiciones del lugar, incluso de cómo estemos sentados o parados, qué tanto absorbe sonido del lugar o qué tanto no absorbe. Bueno, jóvenes, yo me tomé por ahí un poquito de tiempo e hice esta pequeña tabla. Ahí está. Si se dan cuenta, esta es la tabla que les presenté hace ratito, donde vienen todos los materiales. Ya pasé aquí algunos de ellos, no son todos. Pasé, por ejemplo, hormigón sin pintar, hormigón pintado, pasé mármol, madera, la mayoría de materiales. ¿Cuáles no pasé? Los especializados, no pasé las espumas de poliuretano, no pasé las lanas de vidrio, debido a que pues, son materiales más especiales. Intenté pasar los materiales que comúnmente tenemos en cualquier lugar. Y como veníamos platicando también, aquí está la fórmula de Sabin. La fórmula de Sabin dice que es el tiempo de reverberación TR. TR significa tiempo de reverberación, es igual a constante 0.161, ese valor nunca va a cambiar, 0.161 multiplicado por el volumen y dividido entre la sumatoria de las superficies de absorción y dividido, repito, y dividido entre la sumatoria, esta es, significa sumatoria, del producto de las superficies por la absorción. ¿Cuáles son las absorciones? Estas que tenemos acá. ¿Y cuáles son las superficies? Lo que vamos a ir rellenando con las características que teníamos en este caso del salón de clases. Bueno, número 1, ¿qué volumen tenemos? Tenemos un volumen de 105 metros cúbicos. Este archivo de Excel ya se lo subí a la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y utilizar. Si faltan datos, agréguenlos. Por ejemplo, de acá de la tabla, agréguenlos para que puedan trabajar de mejor manera. Entonces vamos a ir colocando aquí los datos que tenemos de nuestras características. Empecemos con los datos sencillos. Número 1. ¿Se acuerdan de que nuestro piso estaba hecho de qué cosa? De azulejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestro piso estaba hecho de azulejo sí. ¿Cómo se puede sacar el área del salón? ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos en el salón? ¿Alguien se acuerda cuáles son nuestras, tenemos
¿Cuánto tenemos de ancho en el salón? Ancho por largo por altura. Tenemos de ancho 5 metros. ¿Están de acuerdo? Tenemos de De ancho largo. son 5, de largo Sí. 7 y de altura 3. Ok. De largo 7 7. y altura 3. Ok. Si yo 3. quiero sacar el área del piso, ¿cómo saco el área de piso? ¿Qué tengo que multiplicar? El área del piso sería ancho por largo. Ok. ¿Cuánto daría entonces? ¿Cuánto tendríamos de área de piso? 35. Ok. 35. Ahí está. 35 ¿Sí? 7 por 5, metros 35. cuadrados. Entonces aquí está, en esta columna ponemos el área que son 35 metros cuadrados y ya automáticamente, como yo había propuesto poner azulejo, ya me da los resultados. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí miren, voy a volver a borrar esta celda. Yo aquí le pongo azulejo, mármol, 35 y me ya automáticamente me da estos resultados de este lado. Bueno, ¿qué otra cosa dice que tenemos? ¿Cuántas personas van a ocupar el salón? ¿Cuántas personas van a ocupar el 15. salón? ¿Cuántas? 16. 16 personas. ¿Cómo van a estar 16. las personas? ¿Paradas o sentadas? Sentadas. 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 Según la normativa mexicana, dice que los asientos deben ser de madera o de metal. Entonces, los voy a sentar en madera. Ahí está. ¿Sale? 16 personas sentadas en madera. ¿Qué tipo de sillas vamos a ocupar entonces? Asiento significa sillas, sillas de madera. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué otra característica tenemos, jóvenes? ¿Me pueden leer de las características que tomaron ahí screen o tomaron foto? ¿Qué otro dato tenemos? El techo. Bueno, el techo y las paredes, ¿verdad? O las. Bueno, el techo y las paredes. ¿Cómo podemos sacar el área del techo? Bueno, antes de eso, me gustaría empezar con ¿de qué están hechas las ventanas? Cristal. O de vidrio. ¿Cuántos metros cuadrados tengo de vidrio? Eh, 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Sí. Ok. Entonces, 10 metros cuadrados de vidrio. Ahí está. Bueno, ¿qué otro dato tenemos? Nos dice por ahí, ya dijimos los muebles, ya dijimos las personas, el pizarrón. Los pizarrones jóvenes están hechos normalmente de aglomerado de madera. De aglomerado de madera. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de aglomerado de madera? 6 metros, que sería el pizarrón. La puerta está hecha de madera. Cuando hablamos de madera, significa que es madera en paneles. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la puerta? 2.1 metros cuadrados de la puerta. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya vimos tanto el piso, ya vimos los muebles, ya vimos las ventanas, la puerta. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que serían las paredes. Las paredes tienen un revoque de cal y arena. Las paredes tienen un revoque de cal y arena. Entonces, ¿cómo se saca el área de las paredes? Para sacar el área de las paredes, yo en lo personal recomiendo sacar primero el perímetro. Repito, para poder sacar el área de las paredes y el techo, primero requiero sacar el perímetro. ¿Cómo sacaríamos el perímetro? Sería sumar las paredes. Significa sumar una pared de 5 metros más una de 7 más otra de 5 más otra de 7.
Repito, vamos a sacar el perímetro del salón. Son 2 paredes de 5 más 2 paredes de 7. 5 y 5 son 10, 7 y 7, 14, 14 más 10, 24 metros. Tendríamos 24 metros de perímetro, de paredes. Y si lo multiplicamos por la altura, tendríamos los 24 por 3, tendríamos 72 metros cuadrados de paredes. Repito, sacamos el perímetro que nos da 24, lo multiplico por 3, que es la altura, y tengo los metros cuadrados de pared, que serían 72 metros cuadrados. Pero yo le debo de restar, ¿qué cosa? Los 10 metros de mi cristal, y debo de sumar, y debo de restarle también, ¿qué cosa? Tengo que sumarle los 10 metros de vidrio, los 10 metros cuadrados de vidrio, y le tengo que restar los 2.1 metros de la puerta de pared y los 6 metros del pizarrón. A los 72 metros de la pared, 72 metros cuadrados de papel, Pizarrón. de pared, le resto la ventana, que son 10, los 2.1, que es la puerta, y los 6, que es el pizarrón. Y le sumo el techo. El techo, si se acuerdan, tenía la imagen pareja, todo era como si fuera revocado. ¿Cómo se saca el área del techo? Muy sencillo, ancho por largo. Tiene 5 de ancho y 7 de largo, más Igual que el 35. piso. Exactamente, más 35. Y aquí tenemos entonces paredes menos la ventana, menos la puerta, menos el pizarrón, más el techo. Ahí está. Tenemos en total un área de paredes de 88.9 metros cuadrados. Bueno, creo que ya tenemos todo lo necesario y vamos a ir a ver nuestros datos. Se aplicó esta fórmula, la fórmula ya está aplicada aquí directamente a los datos y nos dice que la reverberación va. Recuerden que la columna que está más a la izquierda son valores más graves y la más a la derecha son agudos. Dice que los sonidos graves van a tardar 1.39 segundos en disiparse. Los sonidos graves van a tardar 1.39 segundos en disiparse. Y los sonidos agudos van a tardar 89 segundos en disiparse. Repito, los sonidos graves 1.39 y los sonidos agudos 0.89 segundos en desaparecer. Eso es lo que tardarían los sonidos en desaparecer, más o menos entre estos rangos. Bueno, sin embargo, voy a regresar a mi presentación. Sin embargo, ¿qué dice? Que un estudio de grabación debe de tener valores de reverberación entre 0.5 y 1 segundo. Cuando ustedes quieren hacer un estudio de grabación, tiene que tener una reverberación, una RT muy baja, de 0.5 a 1 segundo. Si queremos poner música de cámara, como es música clásica, de 1 a 1.4, un teatro de 1.2 a 2 segundos, una sala de baile de 1.2 a 2.5 segundos y un concierto, o así, si queremos poner sonido de concierto en una iglesia, estos son la reverberación más alta, el RT muy alto, una iglesia, por ejemplo, de 1.7 a 2.2 segundos. En este caso, todos los salones de clase o lugares de conferencia deben de tener los valores de reverberación entre 0.7 y 1.2 segundos, entre 0.7 y 1.2 segundos. En nuestro caso, estamos teniendo valores de ¿cuánto? De 0.89 a 1.39, de 0.89 a 1.39. Volvamos a ver qué nos pide. La normativa nos pide de 0.7 a 1.2. ¿Qué significa? Significa que los tiempos de reverberación para los Como dice, se agudos, pasa, ¿no?
para los agudos está bien, 0.89, está muy bien, pero el problema son los graves, te están tardando más de 1.2 segundos. Entonces, yo debo de cambiar mis materiales. Vamos a ir cambiando material por material. No es tan sencillo cambiar el revocado. Si vamos a hacer un salón, pues lo vamos a tener que repellar. El piso es difícil cambiarle que sea de azulejo. La puerta pues va a seguir siendo de madera. El pizarrón igual. Pero empecemos con cosas que se puedan cambiar. Podríamos cambiar, número uno, el tipo de sillones. De vez de ocupar sillas de madera, podemos ocupar sillas de tapizado, como lo tiene la UMA. Entonces las personas ya no estarían sentadas en asientos de madera, estarían sentados en asientos de tapizado. Las sillas serían de colchón. Y si nada más cambiamos las personas de madera a tapizado. Y vamos a ver, ¿ya se dieron cuenta cómo cambiaron todos los valores? Sí, han bajado. Bajaron mucho. ¿Qué significa? Bueno, lo que pasa es que cuando las personas están colocadas sobre asientos de madera, el asiento de madera tiene menor absorción, como lo podemos observar, que los asientos tapizados. La madera, cuando son sillas de madera, tienen absorciones muy pequeñas, pero el asiento de tapizado, como tiene un tapiz, absorbe grandes cantidades. Es mejor un asiento con tapiz que uno completamente de madera. Entonces la absorción cambia completamente y ahora sí, ya está dentro de normativa, ya está entre 0.7 y 1.2, entre 0.7 y 1.2 segundos. ¿Cómo? ¿Cómo no los piden? ¿Dónde? En la normativa, que debe ser de 0.7 a 1.2. Una Esa vez, es la que mandó en el. sí, una vez que nosotros ya tenemos el cálculo de reverberación, vamos a sacar ahora cuántos altavoces vamos a colocar. Para sacar los altavoces, yo aquí ya lo tengo predispuesto. ¿Qué tenemos que tener? Número uno, la superficie del lugar. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? Tenemos un área de 5 por 7 metros. 5 105, creo por, era. no, no, no volumen, área, Eduardo. 5 por 7. 5 de ancho por 7 de largo, ¿cuánta área tenemos? 35 metros cuadrados. 25. ¿Sale? Ahora, la fórmula dice, ¿qué nos dice la fórmula en el divisor? Que va a ser 4 veces la altura del techo menos la altura de la persona. Lo van a colocar así en su calculadora con esta paréntesis, paréntesis. Altura de techo menos altura de persona, tangente. El valor alfa es el valor de los altavoces, qué tanto sonido abren. El valor normal de alfa es 90 grados y la fórmula dice que lo vamos a dividir entre dos porque genera dos partes de luz, dos partes de sonido, como en forma triangular, como en la parte eléctrica, entonces sería tangente de 45. Esta parte no la van a cambiar, únicamente van a cambiar esta, que sería la altura del techo menos la altura de la persona. ¿Cuánta altura de techo tenemos? Si recordamos a nuestras características, la altura de techo que teníamos era 3 metros y una persona puede tener dos alturas. Si ponemos a la persona parada, una persona parada tiene en promedio, persona que está de pie, una persona que está de pie normalmente tiene de altura con respecto a nuestro oído 1.6 metros. Con respecto al oído, 1.6 metros. Pero si la persona está sentada, tiene una altura de 1.2 metros. Tiene una altura de 1.2 metros. Parada 1.6, sentada 1.2. Entonces, aplicamos la fórmula. 4, paréntesis, paréntesis, 3 metros, que es la altura del techo, menos 1.2, cerramos paréntesis, tangente de 45, vuelven a cerrar paréntesis al cuadrado y nos va a dar un resultado. Arriba ya saben que tenemos 35 y abajo voy a hacer la operación con ustedes. 4 paréntesis, paréntesis, 3 menos 1.2, cerramos, tangente de 45, cerramos al cuadrado.
Y nos queda como denominador 12.96. A los 35 metros cuadrados los divido entre 12.96 y nos dice que este salón, para que pueda tener un buen sonido, por lo menos debe de tener 2.7 altavoces. Ese es el mínimo valor, 2.7 altavoces. Pero jóvenes, no podemos poner pedazo de altavoz. Aunque les diera 2.1, ¿cuántos altavoces mínimos deben de colocar? Mínimo deben de colocar ¿cuántos altavoces? 3. Pueden colocar 4, pueden colocar 5, 6, pero lo mínimo que pueden colocar son 3 altavoces. 3. Entre más altura tenga el lugar, es mejor porque se requieren menos altavoces. Entre menos podemos meter otros. pueden poner 4, no hay problema, pero lo mínimo que tienen que poner son 3. ¿Sale?